Buen día con todos los alumnos de primer año del Colegio Pío Chiclayo. Vamos a hacer la tercera semana de la clase de química. Vamos a ver el tema de hoy, cambios de estado. Muy bien, los cambios de estado. ¿A qué se deben estos cambios de estado? Como lo mencionamos la semana pasada, todos los estados tienen en común sus moléculas, es decir, las moléculas son las que forman los estados, ¿sí? La idea es cómo se encuentran estas moléculas o cómo se encuentran ordenadas. Si las moléculas están juntas, pues forman el estado sólido. Si las moléculas están a mediana distancia, el estado líquido. Si están completamente separadas, forman el estado gaseoso. Y si se encuentran cargadas eléctricamente, poseen el estado plasmático. Entonces, cuando las moléculas cambian de comportamiento debido a las condiciones externas como presión y temperatura, los cuerpos tienden a cambiar de estado. Es decir, si nosotros tenemos un sólido donde las moléculas están juntas y le agregamos calor, pues las moléculas empiezan a separarse porque la temperatura va aumentando y eso hace que se vuelva líquido. Y si le seguimos aumentando la temperatura, pues las moléculas se van a seguir separando porque debido a que el calor aumente. Entonces, conforme se va aumentando, va a pasar a gaseoso, ¿sí? Entonces, según este comportamiento, estas condiciones externas, es cómo va a cambiar los estados. Y viceversa, ¿no? Si tenemos un gas y lo enfriamos, pues las moléculas se van a empezar a juntar una a otra para generar calor entre ellas. Y si se enfría aún más, se van a terminar juntando hasta volverse sólidas. Eso es lo que determina las condiciones, ¿sí? Las condiciones pueden ser de presión o temperatura, ¿no? Ya les hablé de la temperatura. ¿Qué pasaría con la presión? Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas que se encuentran sus moléculas separadas, ejercemos presión sobre él y hacemos que las moléculas se junten a la fuerza y lo volvemos líquido a la fuerza, ¿no? Ahí, por ejemplo, el gas licuado de petróleo, el balón de gas que tenemos en casa. Si ustedes cogen el balón de gas y lo mueven, dentro pueden escuchar un líquido, pero con lo que sale de ahí es gas, ¿no? Ese gas está comprimido, tiene presión por dentro y por eso hace que por dentro parezca líquido. Muy bien, vamos a ver los cambios de estado, ¿sí? Vamos a ver los 4 estados para empezar, ¿sí? Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Muy bien, el cambio de estado que va de sólido a líquido se le denomina fusión, ¿sí? Puede ser cuando un hielo se derrite, ¿sí? Cuando le elevamos tanto calor a un metal hasta que se derrita, hasta que se vuelva caliente y darle la forma que queramos, ¿no? Como una sortija, ¿no? El deshielo de los glaciares, son cambios de estado de sólido a líquido, ¿no? De líquido a gaseoso tenemos la vaporización, ¿no? Aquí podemos hablar de dos tipos de vaporización, la evaporación y la ebullición. ¿Cuándo es evaporación? Cuando se da de manera natural, es decir, cuando el sol calienta, por ejemplo, los mares, las aguas o un charco, y el agua se va convirtiendo en gas de manera lenta, ¿sí? De manera sencilla. Eso es una evaporación. Pero una ebullición es cuando hacemos hervir algo, cuando le agregamos calor. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir el agua, a eso se le llama ebullición. Bien, el cambio de estado de sólido a gas, de sólido a gaseoso, se le denomina sublimación, ¿sí? Por ejemplo, las bolitas de naftalina, esas bolitas que suelen venir en la ropa para generar olor y ahuyentar a las polillas, esas bolitas con el pasar del tiempo se van haciendo más pequeñas. ¿Debido a qué? A que se van sublimando, se van convirtiendo en gas. No pasan por el estado líquido, ¿sí? Y también tenemos de gaseoso a plasmático, que es la ionización, ¿no? ¿Cuándo hay una ionización? Cuando el estado gaseoso se encuentra tan pero tan caliente que empieza a generar chispas eléctricas. Eso es una ionización, ¿no? Hasta ahora estos 4 estados, estos 4 cambios de estados que hemos visto
se deben a aumentos de temperatura cuando las moléculas tienden a separarse, ¿sí? Si en un sólido las moléculas juntas se separan, por medio de la fusión se vuelve líquido. Y si estando líquidos se siguen separando más hasta volverse gaseoso, se denomina vaporización, ¿no? Y de sólido a gaseoso, si hay un cambio brusco, cuando las moléculas se separan de manera más fuerte o de golpe, se denomina sublimación. Ahora, cuando están ya tan separadas estas moléculas que no se pueden separar más, ¿sí? Y aún así sigue aumentando el calor, hay una ionización, ¿sí? Y se convierte en estado plasmático. Muy bien, vamos a ver los otros cambios de estado. De gaseoso a líquido tenemos la licuación o condensación. Ojo, esto no quiere decir que son lo mismo, ¿sí? Es el mismo proceso de cambio de estado, es decir, ambos cambian de gaseoso a líquido, pero de manera diferente para cada una. La licuación es cuando un gas se convierte a líquido porque nosotros le aumentamos la presión, hacemos que se vuelva líquido a la fuerza, ¿sí? Pero la condensación es cuando a un gas le disminuimos la temperatura y se vuelve líquido, ¿no? Lo que ocurre cuando llueve, por ejemplo, las nubes que están en el cielo a, a cierta temperatura se empiezan a enfriar, ¿no? O se empiezan a juntar las gotas y por medio de peso o por medio de enfriaje terminan cayendo y eso se le llama condensación, ¿no? O también cuando hierve el agua y choca con la tapa de la olla y ustedes levantan la tapa de la olla, está llena de gotitas, es porque el vapor que ha salido de ahí se ha condensado al tocar la tapa que estaba fría. Bien. De líquido a sólido tenemos la solidificación, ¿no? Ahí tenemos cuando se congela el agua, por ejemplo, ¿no? Cuando se congelan los glaciares, cuando la lava vuelve a ser sólida, la formación de la obsidiana, ¿no? Cuando la lava vuelve a ser sólida, ¿no? De gaseoso a sólido tenemos la sublimación inversa, por ejemplo, cuando nieva, ¿no? Cuando nieva, cuando se forman los copos de nieve, ¿no? Es porque se bajó tanto la temperatura que en vez de convertirse de sólido a líquido, de gaseoso a líquido, pasó de ser de gaseoso a sólido. Hubo un cambio brusco de temperatura, ¿sí? Y se considera sublimación inversa. Y de plasmático a gaseoso tenemos la desionización. Cuando se está, por ejemplo, cuando están las nubes tan cargadas, ¿no? Las nubes eléctricas en una lluvia, están cargadas de color negro por el aumento de temperatura, porque el sol de mucho las calienta, generan los rayos. Ese rayo, cuando se forma, es una ionización, está pasando de gaseoso a plasmático. Y cuando desaparece, forma una desionización, está pasando de plasmático, está regresando a gaseoso. A ver, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Bien, dice, indicar qué cambio de estado ocurre en los siguientes fenómenos. Tenemos los siguientes fenómenos. Fundir oro, formación de la nieve, hervir agua, secar un polo húmedo, formación de un rayo, congelar, desaparición de un relámpago, usos de las pastillas para baño, oxígeno de un tanque. Muy bien, fundir oro, ¿qué cambio de estado viene a ser? Vendría a ser sería fusión, ¿no? Formación de la nieve, sublimación inversa. Hervir agua,
Hervir agua es pasar del líquido a gaseoso, pero como es por aumento de calor es una vaporización por ebullición. Secar un polo húmedo, ¿sí? Como el polo está húmedo, para que se seque tendría que evaporarse el agua, pero al dejarlo al sol sería una vaporización lenta, entonces sería vaporización por evaporación. La formación de un rayo, ionización, congelar agua, solidificación, desaparición de un relámpago, ¿no? Sería lo contrario a su formación, o sea, sería desionización. Uso de las pastillas para baño. Las pastillas para baño, ustedes saben, son aquellas que se colocan para dar aroma agradable a los baños, pero conforme pasa el tiempo, son sólidas y van desapareciendo, pero no dejan ningún líquido alrededor que se hayan derretido. Eso es una sublimación. ¿Sí? Pasan de sólido, pasan directamente a gaseoso por el aroma. Y el oxígeno, gas, dentro de los tanques, es una licuación. Muy bien, jóvenes, espero hayan entendido. Si tienen alguna duda, pueden repetir el video, ¿sí? Y esto es todo por la clase de hoy. ¿Sí? Cualquier inquietud o incertidumbre la pueden hacer llegar por medio del intranet. Nos vemos, que tengan un buen día.